A veces, el salto al vacío no empieza con un paracaídas, sino con la sensación de que el suelo que pisas ya no existe. Muchos sueñan con el día de su libertad, con esa carta de renuncia, que se siente como una declaración de guerra contra la rutina, pero pocos te hablan del silencio ensordecedor que llega el lunes por la mañana, cuando ya no tienes un jefe a quien culpar de tu infelicidad. El camino de emprender es una danza entre la gloria absoluta y el miedo más profundo que puede sentir un hombre cuando se mira al espejo y entiende que su destino depende solo de sus manos. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará para siempre tu forma de entender lo que significa ser verdaderamente libre. La oficina olía a café recalentado y a sueños archivados en carpetas de color gris. Christian miraba el reloj de la pared, cuyas manecillas parecían moverse con una lentitud cruel, como si disfrutaran de ver cómo se le escapaba la vida entre hojas de cálculo y llamadas telefónicas que no le importaban a nadie. Llevaba 8 años en aquel cubículo, vendiendo su tiempo por una cifra mensual que apenas le permitía respirar, pero que lo mantenía lo suficientemente cómodo como para no huir. Sin embargo, algo dentro de él se había roto hacía mucho tiempo. Cada mañana, el nudo en su garganta al cruzar la puerta giratoria del edificio se hacía más apretado. Un martes cualquiera, mientras el sol de la tarde golpeaba los cristales del edificio, decidió que no habría un miércoles. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Simplemente tomó su maletín, dejó su tarjeta de identificación sobre el escritorio y caminó hacia la salida. En su cuenta bancaria apenas descansaban $4,000. Una cifra que en su mente parecía una fortuna capaz de sostenerlo por una eternidad, pero que en el mundo real era apenas un suspiro de alivio temporal. Al salir a la calle, el aire se sintió distinto. El ruido de la ciudad, el caos del tráfico y el ir y venir de la gente le parecieron hermosos por primera vez en casi una década. Era libre. O al menos, eso era lo que se decía a sí mismo mientras caminaba con una sonrisa que no le cabía en el rostro. Los primeros 7 días fueron una luna de miel con el destino. Despertar sin el sonido estridente de la alarma se sentía como un acto de rebeldía glorioso. Christian pasaba las mañanas en la mesa de su cocina, con una libreta abierta y el corazón lleno de ideas sobre su propio negocio de diseño y consultoría. Se visualizaba en grandes oficinas, firmando contratos por miles de dólares y viajando por el mundo. La emoción es un combustible poderoso, pero se quema rápido si no hay una estructura que la sostenga. Para la tercera semana, el silencio de su departamento empezó a sentirse pesado. La libertad, descubrió de pronto, tiene un peso que nadie menciona en las redes sociales. Sin un horario que cumplir, las horas empezaron a derretirse. El orden que antes le imponía su empleo se desvaneció, dejando en su lugar una libertad peligrosa. Ya no había un jefe que le pidiera resultados a las 5 de la tarde, pero tampoco había un sueldo asegurado a fin de mes. El primer mes pasó volando, y cuando revisó su cuenta, vio que los $4,000 se habían convertido en $3,200. La comida, la renta y los pequeños caprichos para celebrar su independencia habían mordido su capital con una velocidad alarmante. Fue entonces cuando el primer escalofrío de realidad recorrió su espalda. Intentó contactar a antiguos clientes, buscó oportunidades en Internet y envió decenas de correos electrónicos. La respuesta fue un silencio absoluto. El mundo no estaba esperando a que él renunciara para arrojarle billetes a la cara. Christian pasaba horas frente a la computadora, pero la mitad del tiempo la perdía mirando al vacío, preguntándose si había cometido el error más grande de su existencia. El brillo en sus ojos empezó a apagarse y fue reemplazado por una sombra de ansiedad que no lo dejaba dormir. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano para despejar la mente, se sentó en una banca de madera gastada. Cerca de él, un hombre mayor limpiaba sus herramientas de jardinería con una paciencia que parecía de otro siglo. Christian, sintiendo la necesidad de hablar con alguien que no fuera su propia voz interna, le preguntó si no se cansaba de hacer lo mismo todos los días. El anciano lo miró, se ajustó el sombrero y le respondió que el cansancio no viene del trabajo, sino de no saber para qué trabajas.
Le dijo que muchas personas cortan el pasto solo para ver el jardín limpio hoy, pero que el verdadero jardinero trabaja pensando en cómo se verá el árbol dentro de 10 años. Aquellas palabras se quedaron grabadas en su mente. Al regresar a su departamento, Christian no encendió la televisión ni buscó comida rápida. Se sentó a oscuras y encendió una sola lámpara sobre su escritorio. Se dio cuenta de que había renunciado a su empleo, pero no había renunciado a su mentalidad de empleado. Seguía esperando que las cosas sucedieran porque sí, como si la vida tuviera la obligación de recompensar su valentía inicial. Pero la valentía sin disciplina es solo un impulso vacío. El segundo mes fue el más difícil. Los $3,200 bajaron a $1,800. El miedo se volvió físico. Una presión en el pecho que aparecía cada vez que iba al supermercado. Empezó a cuestionar su talento. ¿Realmente era bueno en lo que hacía o solo era una pieza reemplazable en una maquinaria más grande? La soledad del emprendedor es un desierto que pocos se atreven a describir con honestidad. No hay compañeros de oficina con quienes quejarse. No hay pausas para el almuerzo con risas compartidas. Solo eres tú, tus dudas y el saldo de tu cuenta bancaria disminuyendo cada día. Su familia empezó a notar su ausencia en las reuniones. Su madre le preguntaba por teléfono cómo iba todo y él mentía con una habilidad que le dolía en el alma. Decía que los proyectos estaban fluyendo, que los contratos estaban por cerrarse, cuando la realidad era que llevaba días comiendo arroz y huevos para estirar el dinero. En una de esas noches de desesperación, recibió una oferta de su antiguo jefe. Necesitaban a alguien con su experiencia para un proyecto urgente y le ofrecían regresar con un aumento ligero. Durante 2 horas, Christian sostuvo el teléfono en su mano, con el dedo rozando la pantalla para aceptar. Era la salida fácil. Era el regreso a la seguridad, al café recalentado y al sueldo seguro, pero también era el regreso a la muerte lenta de su espíritu. Esa noche no durmió. Salió al balcón y miró las luces de la ciudad. Pensó en la libertad que tanto había pregonado. Se dio cuenta de que ser tu propio jefe no se trata de mandar, sino de ser el empleado más exigente de ti mismo. Se trata de levantarte cuando no tienes ganas, de trabajar cuando nadie te mira y de mantener la fe cuando el mundo te dice que te rindas. Al amanecer, escribió un mensaje corto rechazando la oferta. Al enviarlo, sintió que algo dentro de él se endurecía. Ya no era solo un soñador, ahora era un hombre en guerra por su futuro. Empezó a levantarse a las 5 de la mañana, no porque tuviera que ir a algún lado, sino porque necesitaba recuperar el control de su tiempo. Estableció una rutina estricta. De 6 a 8 de la mañana, estudiaba nuevas tendencias de su industria. De 8 a mediodía, se dedicaba exclusivamente a buscar clientes, llamando a puertas que antes le daban vergüenza tocar. Por la tarde, trabajaba en mejorar sus servicios, aunque no tuviera a quién entregárselos todavía. La disciplina se convirtió en su nueva religión. Sin embargo, el dinero seguía bajando. Cuando su cuenta llegó a los $800, el pánico intentó regresar. Fue en ese momento cuando apareció su primer cliente real. No era una gran corporación, sino una pequeña tienda de barrio que necesitaba una identidad visual y una estrategia para vender más. Le pagaron $500 por el trabajo. Christian recordó que antes ganaba eso en 3 días de oficina, casi sin esforzarse. Pero al recibir ese dinero, sintió una satisfacción que nunca había experimentado. Esos $500 no eran un sueldo, eran una prueba de que su valor no dependía de una empresa, sino de su capacidad para resolver problemas a otros. Ese pequeño éxito le dio el impulso que necesitaba. Empezó a entender que el secreto del dinero no está en cuánto trabajas, sino en qué tan valioso eres para los demás. Dejó de vender su tiempo y empezó a vender soluciones. Su enfoque cambió por completo. Ya no decía que era un diseñador buscando trabajo, decía que era un consultor capaz de hacer crecer negocios. La confianza, aunque fuera construida sobre una base frágil, empezó a atraer a más personas. Pero la vida tiene una forma curiosa de probar tu determinación
justo antes de entregarte la recompensa. Un problema en las tuberías de su departamento le costó $600 de reparación inesperada, dejándolo nuevamente al borde del abismo financiero. Se encontró con apenas $300 en la mano y la renta del mes siguiente asomándose como un fantasma. Fue la prueba de fuego. En lugar de desesperarse, Christian tomó su computadora, fue a una cafetería con conexión a internet gratuita y pasó 18 horas seguidas trabajando en una propuesta para un cliente potencial que lo había rechazado semanas atrás. No aceptó el no por respuesta. Rediseñó toda la estrategia de esa empresa por iniciativa propia y se las envió con un mensaje que decía que no le pagaran a menos que vieran resultados en la primera semana. Fue una apuesta arriesgada, el todo por el todo. Pasaron 2 días de silencio absoluto en los que solo bebió agua y comió pan. Al tercer día, recibió una llamada. El dueño de la empresa estaba impresionado por su audacia y por la calidad de su trabajo. No solo aceptaron su propuesta, sino que le ofrecieron un contrato de retención de $2,000 mensuales por los próximos 6 meses. Christian colgó el teléfono y por primera vez en meses lloró. No fue un llanto de tristeza, sino de liberación. Había cruzado el desierto. Sin embargo, el camino apenas comenzaba. Los $2,000 eran un respiro, pero no la meta final. Aprendió que la estabilidad es una ilusión y que la verdadera seguridad reside en tu habilidad para adaptarte y crear valor de la nada. Empezó a administrar cada centavo con una precisión quirúrgica. Ya no veía los dólares como papel para gastar, sino como semillas para plantar. Dividió sus ingresos. $1,000 para vivir con lo básico, 500 para ahorrar y 500 para reinvertir en herramientas que lo hicieran más eficiente. Descubrió que ser tu propio jefe requiere una madurez financiera que nadie te enseña en la escuela. Aprendió a decir que no a salidas con amigos, a cenas costosas y a lujos innecesarios. Su meta no era parecer exitoso, sino serlo de verdad. La transformación no solo fue económica, sino física y mental. Su postura cambió. Su voz se volvió más firme y la neblina de duda que solía rodearlo se disipó. Con el paso de los meses, su cartera de clientes creció. Ya no tenía que perseguirlos. Ellos empezaron a llegar por recomendaciones, pero con el éxito llegaron nuevos retos que nadie le había advertido. El exceso de trabajo empezó a pasarle factura. Trabajaba 14 horas diarias, los 7 días de la semana. Se dio cuenta de que se había convertido en un jefe mucho más cruel que el que tuvo en la oficina. Se estaba quemando a sí mismo en el altar de su propia ambición. Fue entonces cuando comprendió la segunda gran lección de su viaje. La libertad no es trabajar menos, pero tampoco es trabajar hasta morir. La libertad es la capacidad de construir sistemas que funcionen sin que tú tengas que estar presente en cada segundo. Christian empezó a buscar formas de delegar. Contrató a su primer asistente, un joven estudiante que le recordaba a sí mismo cuando empezó. Le pagaba $800 al mes para que se encargara de las tareas administrativas. Al principio, le dolió desprenderse de ese dinero, pero pronto se dio cuenta de que al liberar su tiempo, podía dedicarse a cerrar contratos de $5,000. Esta es la mitad del camino para Christian. Ha pasado de la seguridad asfixiante de un empleo al caos del desempleo, y de ahí a la construcción de algo propio. Ha entendido que el dinero es un flujo que responde a la disciplina y al valor. Pero lo que todavía no sabe es que la prueba más grande de su vida no vendrá de la falta de dinero, sino de la tentación de la comodidad una vez que lo tenga todo. Su viaje está a punto de dar un giro que lo obligará a decidir entre el éxito financiero y la integridad de su propósito inicial. El éxito comenzó a manifestarse de formas que Christian antes solo veía en las películas. Su cuenta bancaria ya no era un motivo de angustia, sino un tablero de ajedrez donde cada movimiento estaba fríamente calculado. Sus ingresos mensuales superaban ahora los $10,000, una cifra que en su antiguo empleo le hubiera tomado años acumular. Se mudó a un departamento con ventanales que daban a la ciudad, compró ropa de mejor calidad y empezó a frecuentar lugares donde otros empresarios compartían sus visiones del mundo.
Sin embargo, en medio de ese ascenso vertiginoso, una nueva y sutil amenaza empezó a filtrarse en su vida. La arrogancia de creer que ya lo sabía todo. La comodidad es una trampa mucho más peligrosa que la necesidad. Cuando Christian no tenía nada, su hambre lo mantenía alerta. Ahora que el dinero fluía con regularidad, empezó a descuidar los detalles que lo habían llevado hasta allí. Las mañanas de las 5 de la mañana se convirtieron poco a poco en las 8 y luego en las 9. Las llamadas de seguimiento a sus clientes se volvieron menos personales, delegadas en un equipo que, aunque eficiente, no compartía el alma con la que él había fundado su proyecto. Se encontró a sí mismo hablando más de sus logros que de sus metas, y el propósito inicial de libertad empezó a ser reemplazado por la acumulación pura y dura. Un viernes por la tarde, recibió la llamada de un antiguo colega de la oficina donde solía trabajar. El hombre, con voz cansada, le pidió consejo porque estaba pensando en renunciar también. Christian, en lugar de escuchar con empatía, pasó media hora dándole un discurso sobre la mentalidad ganadora, el valor y la disciplina, hablando desde un pedestal que él mismo se había construido. Al colgar, sintió un vacío extraño. Se dio cuenta de que sus palabras sonaban huecas, como un manual de autoayuda barato. Había olvidado lo que se sentía tener miedo, y al olvidar el miedo, estaba perdiendo su humanidad. La vida, siempre atenta a los desequilibrios, no tardó en enviarle una señal de alerta. Su cliente más grande, aquel contrato de $2,000 mensuales que se había convertido en su base segura, decidió no renovar. No fue por falta de calidad, sino porque el mercado había cambiado y la empresa decidió recortar gastos de consultoría externa. De un plumazo, una parte vital de su estructura financiera se desvaneció. Christian sintió el mismo frío en la espalda que aquel primer mes de renuncia, pero esta vez fue peor, porque ahora tenía gastos mucho más altos y un equipo de 3 personas que dependía de él. Intentó recuperar el ritmo frenético de sus inicios, pero descubrió que su mente estaba oxidada por la comodidad. Le costaba concentrarse, se sentía agotado y la ansiedad regresó, pero esta vez con un matiz diferente: el miedo a caer desde más alto. Pasó noches enteras revisando sus finanzas. Si no conseguía un nuevo contrato en 30 días, tendría que empezar a despedir a su equipo. El peso de la responsabilidad sobre otras vidas era algo para lo que nadie lo había preparado. Ya no era solo su hambre, era el sustento de otras familias lo que estaba en juego. Fue durante una de esas madrugadas de angustia cuando recordó al jardinero del parque. Volvió a buscarlo, casi de forma desesperada, necesitando una brújula moral. Encontró al anciano podando unos rosales con la misma calma de meses atrás. Christian se sentó a su lado y le confesó que se sentía perdido, que a pesar de tener el dinero y el éxito que soñó, sentía que estaba a punto de perderlo todo por haberse vuelto descuidado. El anciano lo escuchó en silencio, dejó las tijeras de podar en el suelo y le dijo que el problema no era el dinero, sino que Christian se había convertido en su propio jefe, pero se había olvidado de ser su propio maestro. Le explicó que un jefe solo busca resultados, pero un maestro busca el crecimiento constante. Le dijo que las plantas no dejan de crecer cuando alcanzan cierta altura, porque el día que dejan de crecer, empiezan a morir. Christian entendió que se había estancado en su zona de confort dorada. Había dejado de aprender, había dejado de ser humilde ante el proceso y, sobre todo, había dejado de servir a los demás con la pasión del primer día para enfocarse solo en los números de su cuenta bancaria. Regresó a su oficina con una visión renovada. Reunió a su pequeño equipo y por primera vez fue vulnerable con ellos. Les contó la situación real, les pidió disculpas por su alejamiento y les propuso un plan de acción conjunto. No les prometió bonos ni lujos, les prometió que trabajarían más duro que nunca para crear algo que realmente transformara los negocios de sus clientes. Ese día, el ambiente en la oficina cambió. La energía del propósito volvió a llenar el aire. Pasó las siguientes 3 semanas trabajando codo a codo con sus empleados. Se encargó personalmente de las ventas, pero esta vez no lo hizo desde la arrogancia, sino desde el deseo genuino de ayudar. Visitó a dueños de negocios pequeños,
Escuchó sus problemas y diseñó soluciones a medida que no solo buscaban cobrar una factura, sino generar un impacto real. En una de esas visitas, conoció a una mujer que intentaba sacar adelante una cooperativa de artesanos locales. No tenían mucho presupuesto, apenas podían ofrecerle $1,500 por un trabajo que normalmente costaba $3,000. Sus empleados le advirtieron que no era rentable, que el margen era muy bajo. Pero Christian, recordando sus propios inicios y la lección del jardinero, decidió tomar el proyecto. Trabajó en él con más dedicación que si fuera un contrato de $20,000. Se involucró en cada detalle, ayudó a los artesanos a contar su historia y a llevar su arte a plataformas digitales que nunca habían imaginado. El éxito de la cooperativa fue tan rotundo que la historia salió en los periódicos locales. Esa exposición mediática, nacida de un acto de generosidad y servicio, atrajo la atención de una multinacional que buscaba proyectos con impacto social. En menos de 2 meses, Christian firmó un contrato por $50,000 para liderar una campaña nacional de apoyo a emprendedores locales. El dinero volvió, y esta vez en cantidades que nunca imaginó, pero él ya no era el mismo hombre. Al recibir el primer pago, no compró un auto nuevo ni buscó un lujo innecesario. Lo primero que hizo fue establecer un fondo de emergencia para su equipo y otro fondo para asesorar gratuitamente a emprendedores que recién comenzaban. Aprendió que el dinero, en las manos correctas, es una herramienta de libertad, pero en las manos equivocadas es una cadena de oro que te mantiene prisionero de tu propio ego. Se dio cuenta de que lo que nadie te dice de renunciar a tu empleo para ser tu propio jefe es que el mayor desafío no es el mercado, ni la economía, ni la competencia. El mayor desafío es la batalla diaria contra tu propia pereza, tu miedo y tu orgullo. Christian empezó a dar conferencias, pero no sobre cómo hacerse rico, sino sobre cómo construir una vida con significado. Hablaba de las noches de hambre, de la soledad del escritorio a las 3 de la mañana y de la importancia de mantener la humildad cuando el éxito toca a tu puerta. Sus palabras resonaban porque no venían de una teoría, sino de las cicatrices que llevaba en el alma. Cada dólar que ganaba ahora tenía un propósito claro: expandir su mensaje y ayudar a otros a evitar los errores que él cometió. Un año después, se encontró de nuevo frente al edificio donde solía trabajar. Miró la puerta giratoria por la que tantas veces entró con el alma gris. Vio a los empleados salir con el mismo cansancio en los ojos que él solía tener. Por un momento, sintió una profunda gratitud por el dolor que había pasado. Si no hubiera sentido aquel nudo en la garganta, si no hubiera fracasado en sus primeros meses, si no hubiera estado a punto de perderlo todo, nunca habría descubierto la fuerza que habitaba en él. La verdadera independencia no se mide por no tener jefes, sino por no ser esclavo de tus propias debilidades. Christian entendió que ser libre significa tener la disciplina de hacer lo que es correcto, incluso cuando nadie te obliga. Significa levantarte cada día con el compromiso de ser mejor que ayer, no por el dinero, sino por el respeto que te tienes a ti mismo. El dinero es simplemente el eco de un trabajo bien hecho y de un valor entregado con honestidad. En su oficina, ahora cuelga un pequeño cuadro con una frase que él mismo escribió: el jefe te da órdenes, pero el propósito te da alas. Se ha convertido en un hombre que no solo tiene éxito financiero, sino que tiene paz mental. Ya no huye de los lunes, ni espera con ansias los viernes. Cada día es una oportunidad para crear, para aprender y para servir. Ha entendido que la riqueza más grande no está en lo que tienes en el banco, sino en quién te conviertes mientras lo consigues. Mirando hacia atrás, Christian recuerda aquel primer ahorro de $4,000 y sonríe. Aquella cifra le pareció un mundo en su momento. Pero ahora entiende que el verdadero capital que tenía no eran esos billetes, sino su voluntad inquebrantable de no conformarse con una vida mediocre. El camino del emprendedor es un viaje de ida hacia el interior de uno mismo, donde descubres que tus límites solo existen si tú decides creer en ellos. Hoy, cuando alguien le pregunta qué es lo más difícil de ser su propio jefe, él ya no habla de impuestos ni de ventas. Él responde que lo más difícil es aprender a perdonarse por los errores,
tener el coraje de empezar de nuevo cada mañana y mantener el corazón encendido cuando el mundo parece estar a oscuras. La libertad no es un destino al que se llega. Es un músculo que se entrena todos los días con cada pequeña decisión que tomamos. La historia de Christian no es la historia de un hombre que se hizo millonario de la noche a la mañana. Es la historia de un hombre que decidió dejar de ser una víctima de las circunstancias para convertirse en el arquitecto de su propia realidad. Es la historia de alguien que entendió que renunciar a un empleo es fácil, pero renunciar a la mentalidad de escasez es la tarea de toda una vida. Y en ese proceso de transformación encontró algo mucho más valioso que el oro. Encontró su propia voz. Al final del día, cuando las luces de la oficina se apagan y el silencio regresa, Christian se siente en paz. Ya no hay nudos en su garganta, solo una gratitud profunda por el camino recorrido. Sabe que vendrán nuevos retos, que habrá días de duda y momentos de tormenta, pero ya no tiene miedo. Porque sabe que pase lo que pase, él ya no es el empleado que esperaba órdenes, sino el hombre que aprendió a gobernar su propio destino con honor y valentía. La libertad financiera es maravillosa, pero la libertad de espíritu es lo que realmente te permite caminar por la vida con la cabeza en alto. No busques solo dejar un empleo. Busca construir una vida de la que no sientas la necesidad de escapar. Busca un propósito que sea más grande que tus miedos y una disciplina que sea más fuerte que tus excusas. Solo entonces entenderás que el verdadero éxito no es ser el jefe de una empresa, sino ser el dueño absoluto de tu propia voluntad y de tus sueños más profundos. A menudo pensamos que el éxito es una cima que debemos alcanzar, pero en realidad es el suelo que pisamos mientras caminamos hacia nuestra mejor versión. No se trata de cuánto dinero puedes acumular, sino de cuánta vida puedes poner en cada dólar que ganas. Christian lo aprendió de la forma más dura, y por eso su mensaje hoy tiene el peso de la verdad. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino tener la claridad de saber qué es lo que debes hacer y la fuerza de carácter para llevarlo a cabo sin importar el precio. Si hoy te encuentras en ese cubículo gris mirando el reloj y sintiendo que la vida se te escapa, recuerda que el primer paso hacia la libertad no es entregar una carta de renuncia, sino tomar la decisión interna de que tu valor no tiene precio. El camino será difícil. Habrá momentos en los que querrás rendirte y el frío de la incertidumbre te calará los huesos. Pero si mantienes la fe, si trabajas con integridad y si nunca olvidas por qué empezaste, descubrirás que el mundo está lleno de oportunidades para aquellos que se atreven a ser sus propios guías. No te dejes engañar por las luces brillantes de los resultados rápidos. El verdadero emprendimiento es una carrera de resistencia, no de velocidad. Es un proceso de pulir el diamante que llevas dentro a través del roce con la realidad. Y al final, cuando mires atrás, verás que cada obstáculo fue una lección y cada fracaso fue un escalón hacia la sabiduría. La libertad te está esperando, pero no te será regalada. Tienes que ir por ella con la disciplina de un guerrero y el corazón de un maestro. Christian ahora camina por el mismo parque donde conoció al jardinero, pero ya no busca respuestas. Ahora él es quien tiene algo que ofrecer. Mira los árboles que ha ayudado a plantar, tanto en su vida como en la de los demás, y entiende que la mayor enseñanza es que nunca dejamos de ser aprendices. La vida es un jardín que requiere cuidado constante, paciencia y, sobre todo, mucho amor por lo que haces. Ser tu propio jefe es, en última instancia, el acto más grande de amor propio y de responsabilidad hacia el mundo que puedes ejercer.